No te voy a hablar de mi rutina facial. Ya sé que el título puede ser un poco engañoso, pero no vengo aquí a hablarte de mi rutina facial nocturna, diurna, no sé, básicamente porque no tengo, así que no tengo mucho por compartir. Lo que sí que tengo y creo que tengo ahí una gran profundidad en conocimiento es rutinas como emprendedora. Rutinas como emprendedora que he ido adquiriendo a lo largo de los 6 años que hace que empecé mi propio negocio, que he ido, bueno, perfeccionando, adquiriendo, mejorando, quitando, y que he compactado un poquito para explicarte. Con esto quiero explicarte un poquito qué hago en mi día a día como emprendedora y qué rutinas, qué hábitos me ayudan a mantener el foco, a mantener la concentración, a mantener la motivación, ¿no? Esas ganas por hacer cosas. E incluso cuando tengo ritmos de trabajo muy altos, ¿no? Cuando estoy metida en mil fregados, como normalmente me pasa. Son hábitos, como te decía, que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años. Son cosas quizá que he leído, que he experimentado, que me he inventado o de las que he sido autodidacta, ¿no? Que he aprendido yo conmigo misma y que me funcionan. Y de ahí que te las traslado. Desde la matriz de Eisenhower hasta la fórmula del trabajo asíncrono. Me encantará que me cuentes si tú también tienes rutinas como emprendedora o asalariada. ¿Qué te parece? ¿Empezamos? Bienvenida inolvidable. Yo soy Eva Serra, consultora y mentora, experta en comunicación y en estrategia de marca. Y esto es Eres lo que callas, el podcast de comunicación y empoderamiento, en el que te hablo sobre cómo mejorar tu comunicación, sobre el maravilloso mundo de emprender, pero sobre todo sobre mis vivencias personales vinculadas a mi profesión. Pero no estoy aquí solo como profesional, sino también como persona. Durante muchos años callé, enfermé y entendí que en parte era por todo lo que había callado. La comunicación tiene un papel clave en nuestras vidas y mi propósito es que te sientas libre para ser y para expresar lo que quieras en esta vida, en tu ámbito personal, profesional o creativo. Empezamos. Una semana más, me encanta que estés ahí, que estés al otro lado, tanto si solo escuchas el podcast como si también lo ves. Ya sabes que esta segunda temporada de Eres lo que callas es video podcast y que me puedes encontrar tanto en Spotify como en YouTube en formato vídeo. Y así puedes ver pues las perritas que tengo y que están aquí detrás. No sé si hoy las ves, pero muchas veces me acompañan. Ahí tengo, te las enseño un poco. Vamos a hacer ahí un poco de gossip. A Bulan, que es esta la negra. Y por ahí tengo a Freckles, que es mi otra perrita. Y ahí te las he enseñado hoy, cosa que no hago nunca, pero sí que es verdad que muchas veces hacemos el podcast las tres juntas, así que ahí las tienes. Como te decía, hoy te traigo algo, es como un poco como si abriera una ventana en mi casa, ¿no? Y te dejara ver o te mostrara qué es lo que hago yo en mi día a día. Tenía muchas ganas de explicarte esto, cómo hago yo como emprendedora, también porque muchas veces me lo pregunta la gente, ¿no? Al final, bueno, yo tengo ya una trayectoria de 6 años con mi negocio, con mi, con mi propia marca y, bueno, he tenido que inventarme muchísimas cosas, ¿no? Y he tenido que ir mejorando cosas y ir ajustándome un poco a lo que yo creía, quería y pensaba pues que era lo mejor. Y bueno, de ahí un poco esta idea del podcast, ¿no? De traerte estas rutinas como emprendedora que yo hago, que no son las mejores, que no están cotejadas, que algunas, pues no sé, me las he sacado de la manga, que quizás no te servirán, pero quizá algo sí, ¿no? Y quizá algo te resonará. Y sí que quiero decirte que a mí me hubiera encantado mucho, muchísimo, cuando empecé hace 6 años, que alguien me diera algunos de estos consejos o que alguien me contara un poco cómo lo hacía ella, porque, bueno, me hubiera, no sé, ahorrado seguramente en algunas ocasiones fórmulas que no acaban de funcionar o, no sé,
hubiera conseguido encontrar una forma más alineada conmigo mismo, seguramente más rápida, sin pasar tanto tiempo. Lo primero que te quiero contar es mi rutina de mañanas. Y te quiero contar mi rutina de mañanas porque justamente el otro día alguien vinculado a mi trabajo, yo le comenté que esa noche había soñado con una cosa de trabajo y no es nada habitual en mí soñar con trabajo. Yo sueño mucho y me acuerdo mucho de mis sueños, pero normalmente no están vinculados con mi trabajo. Y como anécdota, se lo contaba a una persona de mi trabajo y esta persona me decía, ¡hala, qué suerte que no sueñes con trabajo! ¿Cómo lo haces? Ya me contarás cómo lo haces, ¿no? Porque yo sueño mogollón, me cuesta muchísimo desconectar. No sé qué hacer para realmente, no sé, protegerme, ¿no?, del trabajo en fin de semana o en mis horas de descanso. Y empecé a pensar, ¿por qué a mí no me pasaba esto, no? Si sueño tanto y me acuerdo tanto de los sueños, ¿por qué yo no sueño con trabajo? Y creo que es en gran parte gracias a la rutina de mañanas que tengo. Y es lo primero que quiero contarte. La rutina de mañanas consiste en, yo me levanto una media hora antes, 20 minutos, media hora antes de lo que tendría que levantarme para empezar la mañana conmigo. Para empezar la mañana pasando un momento conmigo, muchas veces aún desconectada del móvil, no he ni quitado el modo avión del móvil. Y bueno, se ha convertido ya en algo súper sagrado para mí y que si no lo hago ese día, bueno, pues a veces pasan cosas, por lo que no lo hago, pero intento mantenerlo siempre y el día que no lo hago, pues es como si me faltara algo, ¿no? La rutina de mañanas consiste, bueno, me despierto, me aseo un poquito, ¿no? Me lavo los dientes, la cara, etcétera. Es decir, para mí es importante ya enseguida eh, ese primer autocuidado y destino unos 15 minutos a hacer 4 estiramientos de yoga, ¿vale? Es una mini sesión de yoga muy express, pero que me sirve muchísimo para desentumecer el cuerpo, ¿no? Como para recolocar el cuerpo después de tantas horas de estar estirada, sobre todo si a veces alguna noche pues, tenía el cojín mal puesto, etcétera. Esos 15 minutos de yoga son maravillosos en los que hago, bueno, varias posturas, varias asanas, muy sencillas todas, muy suaves todas y evidentemente incluye un saludo al sol. Así que empiezo las mañanas haciendo un saludo al sol, saludando al sol, que me encanta. Después de estos 15 minutos de yoga, 15, 20, depende un poco, sobre todo, las posturas siempre son las mismas, siempre tengo ya una rueda hecha y siempre es la misma. Es una rueda que me creé cuando vivía en Bali. Cuando estuve en Bali viviendo, incorporé el yoga a diario a mi vida y ahora pues lo he colocado en esa franja de mañana que es como empezar la mañana haciendo algo de ejercicio y en este caso haciendo yoga, ya es como, eso ya me lo he quitado de encima, ¿no? Si además algo extra de deporte hoy, pues ya es un extra. Pero bueno, es fantástica. Entonces hago siempre, bueno, un poco la misma rueda de ejercicios y después medito. Hago unos 10 minutos de meditación. La verdad es que me gustaría hacer un poco más, me gustaría hacer 15, 20 y eso sí que no lo consigo nunca, ¿vale? Ese clic de empezar las mañanas dedicadas a mí se lo debo a un libro que me leí, que no era el club de las 5 de la mañana, pero hay muchísimos libros que hablan de estas rutinas mañaneras. La verdad es que no recuerdo el título, pero fue un libro que me ayudó muchísimo a hacer ese clic, ¿no? Wow, yo he estado toda la vida despertándome con prisas y siempre despertándome para hacer algo, ¿no? Pues me levantaba con prisas para ir a estudiar o para ir a la uni o para ir a trabajar o para ir a llevar a alguien a no sé dónde. Y hacer el clic y despertarme para mí y dedicarme los primeros minutos a mí, sin prisas, sin agobios, sin tal, y luego empezar con mis obligaciones, entre comillas, diarias, la verdad es que es todo un mundo, ¿no? Y es algo que recomiendo muchísimo. Más allá de esta rutina mañanera, bueno, después de esos minutos de yoga y esos minutos de meditación, yo empiezo ya a mi día, digamos, pues ya me voy a la ducha, yo me ducho siempre por las mañanas y empieza, bueno, pues ya mi jornada laboral, me preparo un café, y yo soy de café siempre, me preparo un café y la mayoría de veces me voy a mi despacho. Tengo un coworking
y normalmente trabajo desde ahí. Algunas veces me quedo en casa por una cosa o por otra. A veces por logística familiar, a veces porque hay algo que hacer en casa. Entonces, bueno, siempre me gusta mucho tener mi espacio de trabajo dedicado y intento ir siempre al despacho. Más cosas. Ponerme un horario, ¿vale? Yo siempre empiezo normalmente a la misma hora. Hay veces que un poquito antes y otros días que un poquito, no más tarde. Normalmente lo que hago siempre es adelantar, no postergar. Para mí es muy importante tener un horario aunque no tenga reuniones, aunque no tenga nadie que me esté controlando, que tenga que fichar, pero es muy importante saber qué horas destino a trabajar. Para mí esto es vital. Un horario de entrada y un horario de salida. Casi más importante el de salida que el de entrada. ¿Por qué? Porque, y más si por las tardes estoy trabajando desde casa, como normalmente hago, se puede alargar, ¿vale? Yo me dedico a la comunicación, como bien sabes, a la estrategia de marca y mi trabajo no tiene fin. Yo me creo mi propio trabajo y eso es muy bueno y es muy creativo, pero por otra parte es tramposo porque es infinito, ¿no? Yo escribo correos, o sea, cada vez que hago algo genero más trabajo. Escribo un correo de respuesta, me viene otro. Mando un trabajo, me viene un feedback. Hago una reunión, hay tareas a hacer después, ¿no? Entonces, si no hay una fecha de acabar, el trabajo se alarga para siempre. Entonces, evidentemente, si hay cosas urgentes, pues se entregan y se hacen, pero si no, intento respetar muchísimo mi horario de salida. Y esto es algo relativamente nuevo que estoy haciendo desde hace un año y medio, un año. Me ha ayudado mucho a tener un horario de salida el tener actividades por las tardes. Me he puesto una trampa. Otra cosa que me pasa a mí, aparte de que me genero mi propio trabajo, es que me gusta mucho mi trabajo. Y entonces eso también es maravilloso y es tramposo. ¿Por qué? Porque no tengo fin, ¿no? Y hay un punto de ser workaholic que, que viene dado por eso. Entonces, descubrí que si me ponía actividades por las tardes, me obligaba a acabar a una hora. Y normalmente estas actividades pues, son como muy de bienestar, de wellness, pues hago yoga, estoy en un círculo de mujeres, voy a un club de lectura, me voy a hacerme un masaje y luego ya no me pongo a trabajar, ¿no? A no ser que haya algo urgente o alguien que me esté reclamando mucho, es como después de ese break de haberme dedicado a mí, está muy bien porque el trabajo, ¿no? Hay una desconexión importante del trabajo hasta el día. Pero sí que es verdad que yo intento respetar una jornada de trabajo asíncrona, ¿vale? No sé si has oído hablar de este concepto, sé que se popularizó muchísimo con el teletrabajo. Bueno, una jornada de trabajo asíncrona es una jornada de trabajo en la que tú haces tus horas, ¿no? Muchas veces, sobre todo si eres asalariada, pues tienes unas horas fijas que tienes que trabajar. Yo normalmente pues trabajo las mismas horas que todo el mundo, un poquito más incluso. Lo que pasa es que con una jornada de trabajo asíncrona tú te repartes un poco cómo son estas horas de trabajo. Es decir, en mi caso, esas tardes en las que no tengo ninguna actividad, me gusta mucho, 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 mucho ir a pasear a mis dos perritas en la puesta de sol. Entonces, ahora que en invierno se pone el sol muy temprano, a las 5 de la tarde, intento desde ese hueco entre 5, 6, 6 y algo, no ponerme nada, destinarlo a esa parte como de mí, ¿no? Y de paseo y también de deporte y también tal, y luego me vuelvo a poner a trabajar un ratito más, ¿no? Y acabo de hacer 4 cosas que estaba haciendo, me pongo con otra cosa, lo que sea. Pero, bueno, moldeo un poco mi horario a las cosas que pasan en mi día a día o las cosas que quiero hacer en mi día a día. Yo sé que, por ejemplo, mucha gente que tiene hijos destina un ratito a ir a buscar a los peques al cole, a estar con ellos y luego por la noche se vuelve a poner otro poquito, ¿no? Esto sería una jornada de trabajo laboral asíncrona, que es que tú te organizas un poquito en función de tus preferencias, disponibilidades, cosas que quieres hacer, etc. Dicho todo esto, vale, hemos dicho el horario, hemos dicho la jornada laboral asíncrona, pero intento ser muy flexible. Para mí la flexibilidad es algo que tiene que estar en mi día a día como emprendedora, es importantísimo porque a veces pasan imprevistos,
imprevistos que pueden ser muchos, ¿no? Desde que, no sé, el otro día nos pasó un problema con las tuberías de casa, pues bueno, tienes que atender eso, ¿no? O tienes que hacer alguna gestión vinculada con temas legales, con temas fiscales, pues hay que atenderlo. O me encuentro mal, pasa muy pocas veces, pero bueno, a veces eso también hay que contemplarlo y no, si tienes algo como súper rígido y estanco, pues bueno, no hay margen para eso. Pero en mi caso personal, también a veces cuido de una persona, soy cuidadora, ¿no? Soy cuidadora de una persona que tiene dependencia, que en este caso es mi hermano, que tiene una diversidad funcional. Y muchas veces estoy cuidándolo, porque por temas familiares, pues me hago cargo de eso, ¿no? Cuando estoy con mi hermano, me tengo que organizar mi jornada de trabajo, porque no puede ser como es siempre, ¿vale? Yo ya sé que ese momento que voy a estar con él es una persona pues con dependencia que tiene unas necesidades y me reclama. Entonces, las tareas en las que me tengo que concentrar o las tareas o el horario, etcétera, etcétera, bueno, me tengo que reorganizar de otra forma. Y me gusta contar con esa flexibilidad que quizá con un trabajo de asalariada no podría tener, pero siendo autónoma tengo el privilegio de tenerla y también la tengo como muy consciente. Más cositas. Te decía al inicio, ¿no? Que yo tengo un espacio de trabajo, tengo un despacho en un coworking. Me encanta ir porque ya solo ese trayecto es un trayecto muy corto, pero ese trayecto, no sé, es como que realmente tengo la sensación de ir a trabajar, ¿no? Salgo de casa, me voy a trabajar, me voy al despacho. El despacho es un lugar de concentración, además me gusta mucho como es mi despacho, me puedo concentrar súper bien, estoy muy a gusto, estoy muy cerca, yo vivo en la naturaleza, entonces, bueno, casi me encuentro a vacas cuando voy hacia el despacho, así que, bueno, escucho los pájaros, es un espacio muy, muy bonito en el que trabajar. Pero a veces trabajo desde casa, como te decía. Cuando trabajo desde casa, siempre, siempre, siempre me arreglo, ¿vale? Aunque me quede en casa todo el día. Bueno, todo el día es muy difícil que yo me quede en casa, pero con esto, ¿qué quiero decirte? Hay un mito sobre lo de trabajar en pijama, ¿no? Y cuando el teletrabajo con la pandemia se puso de moda, pues cuánta gente había que decía, yo me levanto de la cama, pongo el ordenador encima y ahí en pijama trabajo. Nunca. Yo nunca hago esto. No digo que no lo puedas hacer, digo que yo no lo aconsejo para nada, digo que para mí no me sirve. Para mí es fundamental em, seguir toda esta rutina que te decía al inicio, ¿no? De mis ejercicios, mi meditación, ducharme, vestirme, ponerme colonia y ponerme desodorante. No me maquillo, así que si no, me maquillaría también. Y luego, si trabajo desde casa, me pongo en el despacho que tengo en casa. Tengo una zona para trabajar en casa y es una zona solo de trabajo. Y ahí empiezo mi jornada laboral, ¿vale? Y nunca, nunca voy en pijama y te lo puedo enseñar si quieres. Si estás viendo el video podcast, no sé si se verá, pero voy en tejanos, ¿vale? Así que pijama, en mi caso, prohibidísimo. Importante, lo del espacio de trabajo, te lo comentaba, para mí es fundamental eso de, a veces, claro que sí, pues trabajo desde la mesa de la cocina porque, no sé, comparto despacho en casa con mi pareja y él tiene una reunión, entonces yo pues me voy abajo, o estoy en la cocina haciendo algo y acabo de escribir un mail, o en el sofá. Esto puede pasar, pasa muy poco en mi caso, intento que pase muy poco, pero puede llegar a pasar. Eso sí, las horas de trabajo seguidas, largas, de concentración importantes, pasan en un espacio de trabajo. En un espacio de trabajo que para mí es muy importante. Que sea diáfano, que esté bien organizado, que sea luminoso, indispensable, que esté como muy limpio, ¿no? Sin tener muchas cosas encima de la mesa. Tener también muy claras las prioridades, ¿vale? Forma parte de ese día a día como autónoma. Yo en mi caso tengo muchos clientes muy distintos, trabajo en proyectos muy diferentes y soy yo muchas veces la que tengo que ponerme las prioridades. Entonces, si me pongo a hacer cada una de las cosas que tengo que hacer poco a poco, no acabaría nunca, no atacaría las cosas que son más urgentes y, bueno, como tendría ahí una montaña de cosas, ¿no? Y utilizo para ello la Matrix de Eisenhower, ¿vale? Eisenhower es el presidente de Estados Unidos de no sé qué año, pero no sé si la conoces, esta matriz, es muy interesante. Te la voy a poner en Instagram, ¿vale? En mi Instagram, en Stories, y así la puedes ver.
Es una matriz súper sencilla en la que hay cuatro cuadrantes. En el primero, arriba a la izquierda encontraríamos urgente, importante, ¿vale? Y ahí es cuando ¿no? Defines la prioridad. Eso hazlo, es decir, hazlo, aunque te dé palo, aunque tal, no procrastines, ponte a hacerlo, eso que sea importante y urgente. Al lado, a la derecha, tendríamos no urgente, ¿vale? Cosas que son importantes que no son urgentes. Ahí, prográmalas, schedule, ¿no? Calendariza cuándo las vas a hacer, póntelo en la agenda. Seguimos a la izquierda, abajo, urgente pero no importante, delega, ¿vale? Delega todo eso y ahí es donde yo estoy, ese salto que estoy dando es en montar estructura y en tener a gente que me ayude y delegar esas tareas que no es necesario que yo haga, porque no son importantes, pero sí que son urgentes. Y al lado, a la derecha abajo, tendríamos lo que no es urgente y no es importante. Y ahí la matriz nos dice, elimínalo, cárgatelo, ¿vale? Todo eso que no sea necesario, fuera, cárgatelo. Me sirve muchísimo, ¿vale? Yo de hecho la tengo en un post-it, esta matriz, ahí donde tengo el ordenador, donde tengo la pantalla del ordenador y la veo muy a menudo porque me ayuda muchísimo. También intentar priorizarme siempre que pueda a mí. Dentro de estas multitareas que yo hago, tengo proyectos, la mayoría de proyectos son de clientes, ¿no? Son cosas que yo hago para otras personas, pero hay muchas cosas que también son para mí, que me ayudan en mi negocio, que forman parte de mi marketing, de mi marca personal, pero que también son proyectos que yo he iniciado para mí de momento y que algún día quizás serán para otro, ¿no? Sobre todo cosas vinculadas a la escritura y al cine. Y muchas veces me pasa que a pesar de que me viene una inspiración, que tengo muchas ideas ahí, doy siempre prioridad a los otros, ¿no? A lo que es para entregar, a lo que es para los otros, a lo que es para los clientes y muy poca prioridad a mí. Y pasa que esa idea que he tenido ese día queda relegada en, bueno, al final del día pues ya me pondré a hacer esto, o ya haré este post, o ya haré el episodio de podcast, ¿no? Y muchas veces al final del día pues o ya se me ha ido la inspiración o no tengo energía o bueno, la gestión es muy distinta, ¿no? Entonces, siempre que puedo intento priorizarme a mí, ¿vale? Ahí lo tengo como súper importante. Más cosas. Intentar desconectar siempre cuando no trabajo. Te decía, me pongo actividades por las tardes. Intentar siempre desconectar, ¿vale? Cuando no estoy trabajando, no mirar mails, no mirar el móvil, porque tengo los mails vinculados al móvil, así que no mirar los mails del móvil. Intentar siempre que se pueda, a no ser que se esté cayendo el mundo, desconectar cuando no estoy, digamos, disponible, ¿no? Y ese desconectar me ayuda mucho a cultivarme, a hacer cosas que me gusten. Yo leo mucho, veo mucho cine, veo algunas series, pero sobre todo es leer y ver cine. Me ayuda mucho y me ayuda también en mi trabajo, ¿no? Me ayuda a seguir inspirada, a seguir motivada y a tener ideas que me ayudan, vamos, una barbaridad. Y ahí, pues para mí es muy importante ese compaginar la vida laboral y la vida personal, ¿vale? Indispensable que para mí estén en un equilibrio y una balanza. Si uno de los dos está descompensado, bueno, es que no funciona, ¿no? Y para mí una cosa va muy ligada a la otra. Cosas más concretas, y estoy pensando en hacer un podcast, el último podcast del año, que vaya sobre esto. Un poco cómo me organizo también a nivel de objetivos, ¿no? Yo cada trimestre intento hacer una valoración de los objetivos que tenía ese trimestre, ver si los he cumplido o no y hacer los objetivos del próximo trimestre. Y también a cada fin de año y cada inicio de año, pues hacer un balance de cómo ha ido el año, cómo ha ido el año a muchos niveles, a nivel de clientes, a nivel de económico, a nivel de objetivos cumplidos, si he podido mantener ese equilibrio, ese balance que te decía entre mi vida personal y profesional, etcétera. Como te decía, me gustaría hacer un poco más de hincapié aquí porque creo que es un tema muy interesante y en línea con el podcast que hice el año pasado de limpieza laboral para acabar bien el año, me gustaría hacer uno hablando un poquito, ¿no? de ese balance que yo hago de objetivos económicos, etcétera. Y una cosa muy importante que he dejado como la última, pero que es fundamental, que es hacer revisiones internas, ¿no? Hacerme muchas revisiones internas a lo largo de todo el año. Ver si estoy yendo donde quiero ir, ver si
si podría abrir alguna otra pata, a ver si, no sé, me gustaría ampliar alguna cosa, si hay alguna, no sé, tengo que encontrar alguna otra fórmula para hacer cosas, ¿no? Y esa revisión interna y no ir ahí en piloto automático como a tope, pues bueno, me ayuda muchísimo, ¿no? A recalibrarme. Y evidentemente me queda muchísimo camino por recorrer, me quedan muchas cosas por hacer. Una de las cosas que quiero hacer en 2024 tiene que ver con el dinero. Me gustaría ponerme en sueldo fijo al mes. Yo ahora mismo pues cobro en función de lo que facturo, pero no tengo un sueldo fijo. Y es una de las cosas que me gustaría hacer a partir del próximo año. Y ahí tendré que hacer unos cálculos. También hacer una estrategia financiera, seguir creando estructura, para mí es muy importante, ha sido muy importante este año y lo va a ser el próximo año, seguir esto, consolidando un poquito la estructura que tengo, hacer networking y partners. Tengo muchas ganas de trabajar con personas, así que extender mis alianzas y dar el paso, quizá en el próximo año, quizá el siguiente ya veremos, a una SL, ¿no? También estas decisiones que tenemos que tomar un poco más de empresa a las personas que somos emprendedoras autónomas y que, bueno, a veces dan un poco de miedo, ¿no? Porque en mi caso, pues no sé exactamente y, bueno, es algo que sé que tengo encima de la mesa y que tendré que decidir. Nada más por hoy. Me encantará saber qué rutinas tienes tú, qué hábitos tienes tú como emprendedora. De verdad, muy curiosa de saber si compartes algunos de los míos, si tienes otros, para seguir creciendo, ¿no? Y para seguir encontrando este balance que tan deseado es. Y, y nada, vamos acabando el programa. Decirte que si te ha resonado este episodio, te invito a que formes parte de mi comunidad de inolvidables. Suscríbete en mi página web en emaserracomunica.com. Es gratis, te puedes desuscribir cuando quieras y recibirás cada vez que salga un episodio un correo mío muy personal. Nada más decirte que me encantará que la próxima semana estés también aquí escuchando el podcast. Me voy corriendo a yoga, que voy tarde. Muchísimas gracias por estar al otro lado, de verdad. Un hondo abrazo, espero que estés muy bien.